El hambre a nivel mundial disminuyó por tercer año consecutivo en 2025, lo que demuestra que es posible progresar. Sin embargo, las mejoras siguen siendo frágiles, desiguales e insuficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Por lo tanto, es evidente la necesidad de acelerar el proceso y mejorar aún más lo más rápido posible. Si bien las tasas mundiales de hambre han registrado una disminución global, agencias especializadas de las Naciones Unidas señalan que hacia final de la década las cifras continúan siendo alarmantes. Más detalles en el siguiente material. Un reciente informe denominado El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026, realizado por 5 agencias especializadas de las Naciones Unidas, indicó que las tasas de hambre en el mundo han disminuido. Sin embargo, proyectó que más de 500 millones de personas aún podrían enfrentar inseguridad alimentaria crítica para 2030. Afirmando que se prevé que África soporte la mayor parte de esa carga. Por su parte, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por sus siglas FIDA, afirmó que el actual conflicto en Asia Occidental, las interrupciones en el transporte marítimo y el suministro de energía podrían dejar entre 9 y 18 millones de personas más enfrentándose al hambre si persisten las crisis, destacando que los conflictos siguen siendo uno de los mayores obstáculos para reducir el hambre en todo el mundo, necesitándose de medidas contundentes para mitigar los efectos de la inestabilidad mundial y las posibles hambrunas que esto produzca. El conflicto genera hambre y el hambre genera conflicto, por lo que se crea un círculo vicioso. Al mismo tiempo, lo que nos gustaría ver son más inversiones estructurales, como usted mencionaba, en toda la cadena de valor alimentaria. Esto significa no solo en producción y productividad, sino también en almacenamiento, distribución y comercio. Existe un gran potencial en la nueva zona de libre comercio continental africana, en lo que respecta al comercio de productos alimentarios. Para ello, necesitamos más carreteras, más capacidad de almacenamiento y mayor acceso a los mercados, además de contar con estándares uniformes. Ese es un potencial enorme. Si pensamos en África como ejemplo, actualmente importan casi $100.000 millones en alimentos cada año, y esto tiene un costo en términos de empleo y también en términos de sus propias monedas. El nuevo informe identifica la asequibilidad como uno de los mayores desafíos para la seguridad alimentaria a nivel mundial. Esto a pesar que la producción de alimentos sigue creciendo, existiendo en la actualidad 1/3 de la población mundial que aún no puede permitirse una dieta saludable, y afirmó que, aunada a la inestabilidad geopolítica, el cambio climático está ejerciendo una presión adicional sobre los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia rurales. Ante este panorama, el ente de las Naciones Unidas instó a los gobiernos del mundo a centrarse en la resiliencia y la adaptación antes de que se produzcan los desastres, en lugar de depender únicamente de las respuestas de emergencia posteriores para tener sistemas alimentarios más resistentes ante un mundo más caótico, cambiante e impredecible. Revisemos a continuación algunos de los números que está dejando ya este flagelo. Durante 2025, al menos unas 266 millones de personas en 47 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda. Esta cifra equivale a casi la 1/4 parte de la población evaluada y duplica la proporción registrada en 2016. Según datos publicados por la ONU, el principal motor detrás de este deterioro global son los conflictos armados, responsables de más de la mitad de los casos de hambre severa. Por lo que el mapa del hambre señala que 2/3 del hambre mundial se concentran en 10 países afectados por conflictos. Los mismos son Afganistán, Bangladesh, República Democrática del Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.
La situación alcanzó su punto más crítico en Gaza y en diversas regiones de Sudán, donde se confirmó la presencia de hambruna en 2025, marcando un hito trágico al registrarse 2 escenarios de esta gravedad en un mismo año, por primera vez en la historia del informe. La gravedad de la crisis también ha escalado a niveles inéditos, con más de 39 millones de personas en 32 países enfrentando niveles de emergencia, mientras que el número de personas que sufren hambre catastrófica se han multiplicado por 9 desde 2016. Ahora, Palestina no escapa de este flagelo. Resulta que el 67% de la población en la Franja de Gaza padece inseguridad alimentaria aguda. Datos del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estiman que aproximadamente 1,4 millones de personas en la Franja de Gaza están afectadas por la falta de alimentos. Las organizaciones internacionales precisaron que unas 212,000 personas se encuentran sumidas en la fase 4 de la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, correspondiente a una emergencia humanitaria. Mientras tanto, al norte de Nigeria, esta situación se ha agravado tras la guerra de Estados Unidos en contra de Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Hormuz. Según un informe técnico del Banco Mundial publicado recientemente, se afirma que 139 millones de nigerianos son actualmente pobres o vulnerables a la pobreza. Las y los trabajadores sanitarios y humanitarios locales afirman que la recaída en la desnutrición infantil se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente en el estado y en todo el norte del país. Ante este panorama, agencias como UNICEF advierten que las consecuencias a largo plazo comprometen gravemente el desarrollo, la educación y el crecimiento de millones de niñas y niños en situación de pobreza. No me alegra ver que el número de mujeres que acuden al centro de salud con sus hijos desnutridos aumente. Desde principios de 2026, muchos hombres que antes podían mantener a sus familias han perdido sus empleos y ya no pueden hacerlo. Esto se debe al alto coste de la vida, impulsado en parte por el aumento de los precios del combustible. Cuando me despierto cada mañana, me duele ver a mi familia, porque ya no puedo mantenerles como antes. En aquel entonces, 2,000 nairas eran suficientes para comprar una comida nutritiva para la familia. Hoy en día, ni siquiera 5,000 nairas pueden comprar los mismos artículos, y la realidad es que ni siquiera puedo permitirme los 5,000 nairas. La mayoría de los días, todo lo que mi familia tiene que comer es pap o arroz simple. No hay nada nutritivo que mi familia pueda comer.